Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al analista y al economista Napoleón Santamaría, con quien vamos a hablar sobre temas financieros. Napoleón, es importante para el país ver que pasamos el primer examen del Fondo Monetario Internacional, el terrible o bueno, y hemos analizado con otras personas, pero lo importante es ir avanzando y proyectarnos. La preocupación básica es que si por un lado hay el 0.6% de inversión en el país, en cambio hay 2 punto y pico de que no crecemos. Entonces, ¿qué pasa con estos datos que no entendemos los que no estamos en economía, pero también qué más nos pide el FMI? Saludos, Claudia, y saludos, queridos televidentes. A ver, efectivamente, ¿qué es lo que le está pasando al país? Y cerrado el primer semestre, las cosas parecían que estaban un poco más controladas y los resultados son un poco más negativos de lo que teníamos previsto. ¿Por qué? En primer lugar, porque efectivamente a nivel de recaudación fiscal, la recaudación fiscal no va a llegar a cumplir lo que teníamos presupuestado. 15.100 millones era lo que teníamos presupuestado, y la verdad es que cerrado a junio llegamos apenas a 7.100 millones, con lo cual quiere decir que en el mejor de los casos llegaremos a 14.200. Esto quiere decir que ya faltan en el presupuesto general del Estado 1.000 millones. Segundo, el tema... falta en el presupuesto general del Estado 1.000 millones. Faltan 1.000 millones de dólares a nivel de recaudación tributaria. O sea, de lo que teníamos planificado, hemos recaudado 1.000 millones menos. Y hemos gastado. Y el gasto, que si bien el gobierno anuncia, aunque no nos ha dado cifras concretas, pero anuncia que ha habido alguna desincorporación del sector público, realmente el gasto corriente, si bien no sube en esa escalada vertiginosa que teníamos los años anteriores, de entre 300 a 500 millones de dólares, el incremento todavía se incrementan en 68 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido un esfuerzo en no crecer más, pero la economía lo que necesita realmente es un recorte, una disminución del aparato del Estado, y no solo en nómina, porque estamos viendo que hay mucho gasto en el gasto administrativo, en el gasto del funcionamiento del aparato del Estado, y esto hace que las cifras que se proyectan o se cierran a junio no muestren realmente un equilibrio en esta reducción de ingresos respecto a los gastos. Y el tercer tema es que también el presupuesto tenía 1.000 millones de lo que se llamó al inicio concesiones, delegaciones, y con la carta del Fondo Monetario Internacional le hemos llamado monetización finalmente de activos del Estado. Es decir, es vender activos del Estado, ya sea CNT o ya sea el Banco del Pacífico. Sí, y el anuncio que hoy día se pronuncia, que ya de las esferas gubernamentales se anuncia, es el tema de que iría CNT, iría Coca-Cola Simper, potencialmente las refinerías, y el Banco del Pacífico, que parece son los primeros que entrarían en delegación. ¿Hay interesados en invertir en el país en ese tipo de empresas, telecomunicaciones, recursos estratégicos como eléctrico o temas de hidrocarburos? Definitivamente, o sea, sabemos que esas áreas de la economía son las áreas más rentables. Mire que con todos los problemas que tiene CNT y con las ineficiencias y corruptelas que ha acumulado décadas, produce 240 millones de utilidad al año. Desde luego es una cifra importante. Claro que es que si la comparamos con la telefonía privada, esas utilidades son apenas un cuarto de lo que ganan las privadas. Pero por razones que sabemos, o sea, eso lo conocemos desde la época de Pacifictel, Yetel o Emetel, históricamente los nombres que ha tenido pero aún así la empresa es súper rentable. Luego TAME, si comparamos nuevamente con todas las aerolíneas privadas, tienen resultados absolutamente positivos. La que menos gana, me registró este año 48 millones de utilidad, privadas me refiero, y TAME tuvo una pérdida de tener un patrimonio positivo de 40 millones, ahora negativo de 20 millones. Sí, pero hay que ver cuánto le debe el Estado, porque si se utilizaban los aviones como aviones propios, personales y particulares, a gasto del Estado, ahí vienen los problemas de TAME. Claudia, este es el gasto desmedido que tuvo el Estado ecuatoriano y que lo sigue teniendo y que no se ha podido controlar estos
los últimos años, 15 o 20 años, donde ya no hay que apretar en el sueldo y salario, porque estamos viendo que el problema del país es el empleo. Y si la solución es recortar burocracia, lo que estamos generando es ahondar en el problema del empleo pleno. Y no es que se está generando más empleo al mismo ritmo que los despidos en el sector privado. O sea, no puede el sector privado asumir a todas esas personas. Y quizá también esa es la otra directriz, que sin embargo de que, como hemos visto, el régimen fiscal no ayuda, que el gasto no ha sido potente, que la monetización o estas concesiones a la mano privada todavía no están nada claras, el sector privado no se ha activado, Claudia. Sin embargo, que las últimas leyes que el gobierno ha anunciado, que ya son vigentes, ha concedido beneficios fiscales de 8, 12, 15 y 20 años de exoneración de impuestos sobre la renta, con lo cual yo estoy absolutamente en contra. No hemos cobrado impuestos a las plataformas digitales. Casi somos el único país de América Latina que no tiene realmente un plan de cobro a los servicios digitales. Ya lo tiene Colombia, Uruguay, Argentina, ya lo han hecho. Chile acaba de aprobarlo en el mes anterior, México lo incorporó. Somos nosotros y Venezuela nuevamente los países que no tenemos una política para cobrar, para aprender estos recursos fiscales que están yendo del país. Mire que son los servicios digitales. La CEPAL nos habla de que en el agregado, porque servicio digital no solo es el Uber, Netflix y los conocidos que se nos dicen, también es la contratación de seguros privados con el exterior, educación virtual. Sí, pero al mismo tiempo dejamos ser competitivos, porque si en Netflix yo me invento, puedo tener una dirección IP de fuera de Ecuador, de Asia, igual puedo contratar gratis y no. O sea, nos vamos a buscar las formas de evitar el pagar. ¿Cómo hacer que el país sea más atractivo? ¿Cómo garantizar tener seguridad jurídica? Y lo que usted decía, de acuerdo o no, que existen exenciones de impuestos de 10, 15 o 18 años, ¿cómo garantizar que el siguiente ministro, el siguiente gobierno va a respetar las reglas que me pusieron? Y este quizás es el tema más importante. Mire, ¿qué nos ha pasado? Solo para complementar el tema interesante que estamos hablando, porque ya el gobierno anunció un tema de impuestos en plataformas digitales, servicios digitales. El tema de discusión a nivel mundial fue, si no graba Ecuador, si no cobra Ecuador, sí le cobra el país donde se encuentran domiciliadas estas empresas. Vamos a suponer, Netflix, por todo lo que cobra a los ecuatorianos, sí paga impuestos, pero lo está pagando en Holanda, que es su residencia habitual, y no está pagando en el Ecuador. Bueno, esto Colombia cortó y Colombia ya les cobra. Lo mismo pasa con estas exenciones fiscales del 0%. Viene la gran industria, viene la minería, Claudia, hotelería, etcétera. Son 13 sectores priorizados que tienen exoneración de impuesto a la renta. ¿Qué pasa con ellos? Vienen, generan utilidades, no pagan en el país, pero vuelven a pagar en su país de residencia. Hay que hacer otro análisis, porque también hay acuerdos de países, España, Ecuador o Ecuador y Colombia, en donde hay acuerdos en el tema impositivo para que uno solo cobre y no carguen también a la empresa la doble tributación. Efectivamente, pero en esta lucha de bases imponibles de entre países, lo que debe hacer el país, el Estado ecuatoriano, es recaudar para nosotros, para los ecuatorianos, la parte que nos corresponde y dejar para los otros países y lo está que pendiente, le corresponde. de acuerdo a la carta de intención con el FMI, que se publicó en julio, los acuerdos, él genera la nueva reforma tributaria. Viene para octubre la reforma tributaria, lo que usted decía es sustancial. Pero también, ¿cómo evitar la especulación? Uno, el tema de impuestos a las plataformas digitales, llámese Netflix, Uber, cualquiera de estas, Amazon, que no entre en el Ecuador, entre paréntesis. Pero también, ¿qué ocurre con lo que se supuestamente puede darse de cambios en el IVA, cambios en esto? ¿Cómo garantizar que el gobierno tome una decisión, dejemos de elucubrar y efectivamente nos sirva para mejorar la situación del país? Y lo que usted decía, lo resumía antes muy bien, seguridad jurídica. ¿Qué le pasa a este país? Los últimos 14 años hemos tenido 22 reformas legales. Claro, la inversión extranjera se aterra saber que sus presupuestos, sus business plan, su planificación financiera cambia permanentemente. El contrato que yo hice no me sirve, porque las reglas del juego me cambiaron. Han cambiado. Y es como si yo arriendo una casa, el primer año me vale tanto, al siguiente otro, el de otro me cambian esto. Efectivamente. Me cambio de casa. Cambiar las reglas de juego siempre será contrario a la visión de invitar, no solo a la inversión extranjera, Claudia, sino reactivar a la inversión nacional, que este es un tema que queda pendiente en el tapete. Si Argentina no ha podido salir de su colapso, entre otras razones porque ese Estado tiene muchas complicaciones macroeconómicas, pero también porque la empresa privada no decidió colaborar con su país. Y en el Ecuador tenemos que invitar que la empresa privada deje definitivamente a un lado estos problemas que los existe, como existen en cualquier otro país, y tome la decisión de invertir los propios capitales ecuatorianos en el país. Resumen del tema fiscal entonces es que debemos cobrar a todos aquellos que no los debemos cobrando, servicios digitales. Eliminemos este sobredimensionamiento de exenciones fiscales. Y 3,
combatamos la evasión. La CEPAL en marzo de este año acaba de decir... la evasión, pero también ecuatorianos que en un momento dado por incertidumbre sacaron sus capitales. Por favor, hagamos que el Ecuador sea atractivo para que los propios ecuatorianos regresemos los capitales. Esa cifra siempre será un tabú, pero en un buen romance el ISD nos dice, el impuesto a la salida de divisas nos dice muchas cosas, porque si excluimos todo lo que es importación y pago de servicios de amortización de deuda, tanto privada como pública, en los últimos 10 años han salido del país 12.000 millones, más todo lo que pudo haber salido en décadas anteriores, es decir... O más todo lo que pudo salir sin pago de impuestos, porque el ISD es una cifra. Y ya vemos que hay funcionarios públicos que todavía salen en maletines llenos de dinero y llegan a Miami. Y eso no paga y no está efectivamente. Bueno, este es el tema, invitar a la inversión extranjera, pero sobre todo motivar a la inversión privada. Si no motivamos a la inversión nacional, alguna está motivada, está haciendo empresa, pero todavía son golondrinas y no se convierte en un verano. Cuando la inversión nacional se decida, creo que el país puede cambiar. Y luego el tema de combatir la evasión, porque la CEPAL le comentaba en marzo, acaba de sacar el informe, y dice en el Ecuador se va de 4% del PIB en recaudación fiscal. Esto en bono más son 4.000 millones de dólares. ¿En dónde está? En facturas falsas, en empresas fantasmas, en economía negra, en economía subterránea. Ahí está todavía un grave problema para el país. ¿Qué nos falta? No reformas tributarias, como bien dice usted, Claudia, nos falta gestión pública, y para esto tenemos muchos entes de control. Gestión, confianza, seguridad, o sea, hay una serie de parámetros que esperemos funciones. Ahora, Napoleón, también Ecuador está viviendo o por vivir lo que va a ser la reunión del BID. ¿Qué significa esto para el país? Nos genera confianza, da credibilidad el que vengan los diferentes ministros de finanzas de todos los que forman el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿De qué se trata esto para quienes no conocemos de economía ni de lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo? Es que ¿qué es la visión que ha dado el país y ha cambiado? Y esto es positivo, esto sí hay que resaltarlo. Cuando se le critica al gobierno de turno porque ha hecho mal, se le critica para que cambie, pero cuando ha hecho cosas interesantes, yo creo que hay que felicitarlas y apoyarlas. ¿Qué pasó en la última década? Tuvimos un tema de una visión del Estado donde contratábamos deuda gobierno a gobierno, preventas petroleras y un conjunto de artificios financieros que hacían que la deuda pública nunca esté clara. Hoy que llegamos a un acuerdo con la banca de inversión, la posición, la visión del país es distinta, porque lo que estamos diciendo es queremos sanar, queremos arreglar las finanzas públicas, queremos llevar un control de nuestros gastos y una disciplina fiscal, y por lo tanto invitamos a que el país sea un conocedor o conocido y entre al mercado internacional, el cual estaba cerrado hace mucho tiempo. Esta invitación ha sido interesante. Desde luego, esto significa... Sí, porque el FMI, con el cual no hemos trabajado por X número de años, vuelve a trabajar. El BID, todos los organismos internacionales del mundo occidental vuelven a mirar a Ecuador. Y entonces el mercado internacional nos ve de otra manera. Desde luego hay una contraprestación que es un sacrificio y esto no se puede negar. Es que hay más impuestos. Definitivamente hay una factura que pagar. Luego de 10 años de despilfarro, no esperemos los ecuatorianos encontrar unas finanzas públicas saludables. Y entonces nos toca colaborar, porque todos, activos o inactivos, cometimos el error de tener una década de desperdicio, de despilfarro y sobre todo de corrupción. Y que nos sirva de análisis personal ya para saber qué autoridades debemos escoger. Que esta creo que es el punto final del tema, ¿no? Estos señores que nos gobiernan no llegan porque ellos deciden gobernarnos, sino llegan por el favor del voto popular. Y este es un tema que los ecuatorianos debemos ir madurando políticamente para que nuestro desarrollo económico, social y medioambiental, que son temas que todavía el país no topa, vaya mejorando, y para eso es una cultura mayor democrática en la toma de decisión de quién va a ser mi gobernante de turno y sobre todo, qué le voy a exigir a mi gobernante de turno que haga en el ejercicio de sus funciones. Nos hemos quedado absortos de ver la corrupción del gobierno central los últimos 10 años, pero todavía no se ha destapado la potencial corrupción que existe en 222 municipios del país, que reciben 4.200 millones de dólares todos los años. Ver ya todos los días temas de destapar cosas y no dar seguimiento a las que se destaparon ayer. Es un problema, vemos lo que pasa, pero al final no hay nada en firme para recuperar los capitales robados. Y es que el sistema jurídico que tiene el país ha hecho que la corrupción sea el aliado eficiente para el funcionario público corrupto. ¿Por qué? Porque el control del juez de cuentas, en este caso de la Contraloría, siempre es posterior.
Es decir, la Contraloría nos viene a decir que nos han robado plata en tal obra, en tal servicio, pero ya se llevaron la plata y la plata no está en el país y encontrarla y recaudarla es casi imposible. Colombia viene luchando con esto los últimos 20 años y apenas ha recuperado 4,5 millones de dólares de los cientos de millones de dólares que se le pudieron haber robado a ese Estado. El Ecuador hasta el día de hoy no ha recuperado absolutamente nada y va a ser muy difícil esa tarea. Excepto de Tonisla Topic, que está aparentemente, no sabemos si está o no está, pero son 10 y pico de millones de dólares. Que nos han ofrecido pagarnos en cómodas cuotas, que es otro tema. Y luego este tema que sí, que donde usted ve la piedra angular del desarrollo económico de un país es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica pende de dos diatribas fundamentales de la administración pública. Fallos jurisdiccionales apegados a derecho, no por oportunidades de turno, y actitudes o actividades administrativas del funcionario público también apegadas a derecho. Esto es lo que no tiene el país. Un juez hoy día dice una cosa y mañana ese mismo juez se contradice, y el funcionario público que hace la gestión pública permanente comete el mismo hierro. Esta es la inseguridad jurídica que tiene no solo la inversión extranjera, sino también la inversión nacional. ¿Qué debemos hacer como país? Activarnos. Es que mientras confiemos, quien le ha defraudado a este país estas últimas décadas es la clase política, y si los ciudadanos no nos activamos y no exigimos que el gobernante de turno mantenga una sindéresis, una correcta actuación respecto del uso y manejo público del fondo público, la clase política ha demostrado que no está en la capacidad de administrar este país. Pero tenemos que generar formación y volvemos al tema que siempre topo yo en los programas, que es educación. Cómo capacitar a las nuevas generaciones para que haya un recambio generacional por una parte, pero también capacidad, y que exijan que las personas que van a manejar la cosa pública estén capacitadas para ello. Efectivamente, claro, usted lo ha tomado. Mire, en Colombia en el año 2017 yo participé en esos foros, se discutía sobre el tema de un impuesto a la combustión, a la compra de la gasolina y a su utilización en los vehículos. Quien participó y lideró esta gran reforma fueron las universidades. En el Ecuador las universidades se mantienen en los claustros universitarios. Dígame usted qué propuestas tenemos de las universidades para el respecto de una nueva reforma fiscal. Y si hay propuestas, ¿qué autoridad escucha? ¿Y cómo lo venden? Porque universidades, UTP, puede decir, tiene observatorios en economía, en comunicación, en libertades, pero ¿quién va a la academia a pedir esos datos? Y es que la academia no debería esperar que venga la sociedad, peor el Estado. La academia debe imponer, debe ser el derrotero, debe mostrar el camino del desarrollo de un país. Lo que conversamos del funcionario público, tenemos el IAEN, que hace menos de 2 años tenía 3.200 alumnos, hoy día tiene 800 alumnos. ¿Y qué es el IAEN? Es la Escuela de Formación del Funcionario Público. Es absolutamente una degradación en la formación de nuestros funcionarios públicos, precisamente porque las universidades todavía no se enchufan, no se enganchan en el desarrollo nacional. Ellas son las encargadas de dictaminar el desarrollo, el camino, las vías de desarrollo de este país. Y eso es muy importante lo que usted dice, que dentro de todo el diálogo y los debates esté presente la academia como tal. Ahora, si uno piensa a futuro, empezamos hablando sobre el déficit de 1.000 millones, lo que está haciendo con el FMI, ¿cómo trabajar o qué esperamos de una reforma tributaria para que ayude a avanzar al Ecuador? Mire, la reforma tributaria debe centrarse realmente en 3 pirámides básicas. Mover tarifas impositivas, es decir, subir el IVA del 12 al 14 o viceversa, bajarle, etcétera. Esto ha sido un error. El país no contribuyó más, no tuvo más riqueza cuando subimos el IVA del 12 al 14. Y los precios nunca bajaron cuando el IVA bajó del 14 al 12. Este fue el populismo irresponsable del gobierno anterior, que subió un impuesto indirecto por un año, lo cual es contrario a cualquier técnica fiscal. Por lo tanto, si no topando tarifas, lo que debemos hacer es, 1, aprender a aquellos personas y actividades como los que hemos hablado, servicios digitales, que hoy día no pagan y no contribuyen con el país. Mire que Uber ya hace la declaración el día de ayer, y Uber dice, yo estoy de acuerdo en pagar los impuestos que me imponga la legislación fiscal ecuatoriana. ¿Por qué? Porque ellos saben que si pagan en Ecuador, hacen lo que se llama tax credit y imputan esos impuestos en su país de residencia. Segundo, tenemos que eliminar estas desmedidas exoneraciones fiscales. No puede compadecerse que un país salga en desarrollo hoy día esperando un desarrollo minero con actividad minera que tiene fuera de Quito y Guayaquil 15 años de exoneración de impuestos a la renta. Pero hay que trabajar para evitar la ilegalidad. Lo que se está haciendo en Buenos Aires es buenísimo. O sea, el tema de la cosa ilegal, la minería ilegal o cualquier actividad que no está dentro de los parámetros debe ser eliminada. Definitivamente, pero una actividad minera no solo es que debemos legalizarla, debemos formalizarla fiscalmente, debemos pedirle desagregación tecnológica, de seguro incremento de mano de obra y empleo pleno de calidad con buen salario y sobre todo protección al medio ambiente. Pero todo este esquema general
que hoy se plantea como vía de desarrollo futuro la minería, el país todavía no se ha sentado a discutir. Yo personalmente considero que tener cualquier actividad con cero de impuestos, esto no es contribuir con el desarrollo del país, y esto tenemos que cambiar. Hay que hacer un análisis profundo, y por eso necesitaríamos otro programa, porque en cambio pagan regalías anticipadas. O sea, hay una serie de elementos que hay que discutir y hay que evaluar. Ustedes entonces, muy claro, es importante, y queremos agradecer la presencia de Napoleón Santamaría en este espacio semanal de Enfoques, donde hemos hablado de varios temas: el Fondo Monetario Internacional, la situación económica del país, proyecciones a largo plazo. Él coincide con muchos analistas que hay cosas positivas por parte del gobierno nacional, pero todavía nos falta. Nos falta sembrar en el país la idea de seguridad jurídica, reglas claras para que los ecuatorianos retornen sus capitales o para que los inversionistas extranjeros vengan al país. Hay una serie de parámetros que deben ser modificados, y sobre todo al hablar de reforma tributaria, él es muy claro a decir 3 parámetros importantes: garantizar recaudación fiscal real, no tener los parámetros como señalaba el economista Santamaría de CEPAL, que en Ecuador se siguen evadiendo impuestos. Garantizar claridad, garantizar reglas claras es lo más importante para todos. Así es que muchísimas gracias a Napoleón Santamaría y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.